Hoy estamos reunidos para continuar el estudio a través del libro de Oseas en el Antiguo Testamento. Así que vamos ahí todos juntos. Oseas capítulo 3. El libro de Oseas es el primero de los llamados profetas menores, aunque ya lo hemos dicho las veces anteriores, que no es que él sea un profeta menor, sino que su escrito es un poco más corto que el de los profetas anteriores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel o Daniel. El libro de Oseas trata principalmente acerca del amor de Dios por un pueblo infiel, un pueblo que le da la espalda a Dios, pero aún así Dios continúa manifestando su amor hacia su pueblo. Y Dios, para que haya una buena figura, que nos deje una lección acerca de este amor que Él tiene por un pueblo infiel, es que Dios permite que esas circunstancias se den en la vida misma del profeta Oseas. Entonces, Dios utiliza la vida conyugal de Oseas y su esposa Gomer para ilustrar la realidad espiritual que estaba viviendo Israel en esos días. Entonces, ahora llegamos al capítulo 3, pero recapitulando un poquito, en el capítulo 1, Dios le manda a Oseas a que se case con una mujer, ahí, lo dice el texto, una mujer fornicaria, es decir, una mujer que era impura, y Oseas se casó con ella en obediencia a Dios, pero entendemos que de verdad Oseas estaba enamorado de esta mujer con la que se casó, de Gomer. Tuvieron 3 hijos y Dios le mandó a Oseas que le ponga los nombres a sus hijos. Al primero, Jezreel, a la segunda, Lo-Ruhama, y al tercero, Lo-Ammi. Y todos estos nombres tienen un cumplimiento profético con respecto al pueblo de Israel. Jezreel, Dios esparcirá en un contexto negativo, porque Israel iba a ser esparcido por todos los pueblos por causa de su pecado, de su incredulidad y de su infidelidad a Dios. Luego, Lo-Ruhama, que significa no compadecida, porque es tanto el pecado y tanto el pecado que pierden la conmiseración de Dios. Y luego Lo-Ammi, que significa no pueblo mío, porque el pueblo de Israel rechaza completamente a Dios y pierde esa protección de Dios con respecto a su pueblo. Luego, en el capítulo 2 de Oseas, habíamos leído que Gomer, la esposa de Oseas, abandona a su esposo nuevamente y se va detrás de su pecado. Y como que Gomer siente una especie de falsa seguridad en todo aquello que le proveían aquellas personas con las que ella se involucraba. Le daban bienes materiales, le daban terrenitos, le daban diferentes cosas. Entonces ella sentía una holgura económica, y por esa holgura económica se daba el lujo de menospreciar a su esposo y irse detrás de las personas con las que se involucraba. Y aún así, Oseas continuaba amándola, pero manifestó en el capítulo 2 esa indignación, quejándose e incluso diciéndole a sus hijos: díganle a su madre lo que está sucediendo, intercedan. ¿Y qué sucede? Espiritualmente lo mismo sucedía con Israel en esos tiempos, alrededor del año 750 a.C. Israel dejó de lado al Dios que lo sacó de Egipto. Israel se fue en las creencias populares de los pueblos que le rodeaban. Se fue detrás de idolatrías y de falsos ídolos, menospreciando al Creador y creyendo más en los ídolos detrás de los cuales se iban. Incluso Israel empezó a tener un poquito de bienestar económico, un poquito de holgura, y lo atribuían a los ídolos. Y decían y a esto, gracias a lo otro, y no le daban la gloria al Dios que los creó, al Dios que los sacó de Egipto, al Dios que les daba todas las cosas. Y comentábamos la semana pasada cómo eso era parecido aún en nuestros días, cuando las personas atribuyen ciertos bienestares, ciertas bendiciones a cualquiera menos que a Dios, o antes que a Dios. Dios, que es bueno, también siempre advierte acerca de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de la incredulidad, de las consecuencias de darle la espalda a Él. Pero a su vez Dios anticipa que va a haber un día en el futuro
cuando el pueblo sí se va a arrepentir, cuando nuevamente Él va a tratar con su pueblo Israel, y todo Israel va a volverse hacia su Dios, y va a resurgir una relación de amor entre Israel, entre los judíos y su Creador, junto con todos los creyentes, con todos los santos, con todos aquellos que aman a Dios, y va a haber una verdadera relación de amor, y Dios nuevamente le va a decir a su pueblo, pueblo mío, y su pueblo nuevamente le va a decir, Dios mío. Así terminaba el capítulo 2 de Oseas. Y hoy día nos vamos al capítulo 3. Y vamos a leer juntos el capítulo 3 de Oseas, y lo vamos a ir comentando. El capítulo 3 de Oseas es un capítulo pequeño, corto, de tan solo 5 versículos, así que el mensaje de hoy día probablemente sea así, corto, breve. Es el capítulo más corto de Oseas. Lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir comentando. Oseas capítulo 3, desde el versículo 1 dice: Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿De qué está hablando? Se ve que Gomer había estado casada un tiempo con Oseas, y que Gomer lo abandona a Oseas y se va detrás de su pecado y detrás de las personas con las que se involucraba, ya lo hemos comentado. Y es obvio que pasó un lapso de tiempo y se puede intuir que Oseas aún continuaba en su corazoncito amando a su esposa Gomer, a pesar de todo. Y a pesar de sus quejas, que las podemos leer en el capítulo 2, de su malestar, de su intranquilidad con respecto a la infidelidad y a toda la impureza y a todas estas cosas de su esposa. Como habíamos comentado la primera vez que nos reunimos para leer Oseas, hay cosas que se pueden digerir y hay cosas que no son fáciles de digerir o de asumir. Una cosa es que te fallen un poquito y otra cosa es que te fallen tremendamente, dependiendo el grado del pecado. Y habíamos comentado, ¿no? Y decíamos, aunque ahora hay menores en la reunión, pero vamos a tratar de hacerlo más suave el comentario, pero si tu esposo o tu esposa te fuera infiel, ¿tú cómo tomarías eso? ¿Le perdonarías? ¿Le ayudarías? ¿Le tratarías de restaurar? ¿Tratarías de restaurar el matrimonio, la relación? Sabemos que es una circunstancia muy, muy difícil y muy delicada, y que si nos tocara vivir a cada uno de nosotros, tendríamos una opinión al respecto, ¿no? Ya habíamos comentado cómo reaccionan los hombres típicos y cómo reaccionan las mujeres típicas en un caso como este. Si tu esposo te saca la vuelta, ¿tú lo perdonarías? Yo he escuchado las opiniones que dicen, ni hablar, cualquier cosa le perdono, pero menos eso. Y se acaba para siempre todo, ¿no? Y ni qué decir del comentario de los varones con respecto a si su esposa le sacara la vuelta y se fuera detrás de otros. Pero Gomer no solamente le fue infiel a Oseas, sino que además se prostituía, o sea que estaba con muchas personas diferentes. Y además de eso, era un tema de vergüenza pública, porque todos los vecinos, todos los conocidos, sabían en lo que estaba Gomer, para vergüenza de Oseas. Entonces no era fácil la vergüenza que sentía él frente a la infidelidad de su esposa. Y aún así, empezamos el capítulo 3 y dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. O sea, Gomer era amada por su compañero, a pesar de todo, y a pesar de que ella se había ido y que había dejado y le había dado la espalda a su esposo. Pero Dios le da la indicación a Oseas de que vaya nuevamente y la tome. Es decir, en su corazón Oseas todavía la amaba, y Dios como que le da un empujoncito, lo anima a que vaya a retomar ese amor, de que vaya a hacer algo al respecto. Ve y toma a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, a pesar de su adulterio. Hay esperanzas de restauración, hay esperanzas de arreglar las cosas. En nuestros tiempos con mucha facilidad se patea el tablero cuando hay problemas de diferente tipo. Yo sé que cada vida personal es un mundo, es un universo, que no todas las personas son iguales en sus maneras de hacer las cosas y en sus reacciones. Cada persona es un mundo, y cada relación también matrimonial es un mundo. No todos reaccionan de la misma manera frente a los diferentes tipos de problemas, pero lo que es
cada vez más común es que frente a los diferentes tipos de problemas, con facilidad desestimemos y con facilidad nos demos al abandono, o con facilidad nos rindamos frente a determinados retos o determinados problemas o a cosas que enfrentamos. Cuando a veces en el tema del matrimonio siempre se puede luchar, siempre con la ayuda de Dios se puede trabajar para arreglar las cosas. Y ojo, que el libro de Oseas nos habla acerca de este tremendo problema, y en el caso de infidelidad es el único caso contemplado en la Biblia por medio del cual Jesús prácticamente permite que una persona o da a entender que las personas quedan liberadas de una relación conyugal cuando tu pareja te saca la vuelta, cuando tu pareja te es infiel, porque el adulterio trastorna la relación matrimonial y la malogra. Sin embargo, no hay nada imposible para Dios. Entonces no podemos decir que ni siquiera en ese caso que es tan difícil, aún así puede haber restauración. Pero puede haber restauración siempre y cuando haya profundo arrepentimiento, cuando haya voluntad de arreglar las cosas de ambas partes. Porque de nada sirve que una parte quiera arreglar y la otra no quiera arreglar, y que la otra quiera, o que alguna de las partes quiera continuar en su debilidad, en su pecado, y no quiera enmendar sus rumbos. Porque si es así, entonces ahí es difícil de arreglar las cosas. Dios anima a Oseas a retomar ese amor, pero Dios le manifiesta y le dice, ve y toma a esta mujer, amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y ahí sale la comparación, cómo Dios usa como ejemplo la vida de Oseas con Gomer, para que podamos nosotros entender qué sucedía entre el pueblo de Israel y Dios. Dios muchas veces hacía este ejemplo de comparar como si Israel fuera su esposa, y Dios un esposo que amaba a su esposa, que la cuidaba, que estaba allí para ella. Pero Israel le da la espalda a Dios, le da la espalda, cae en incredulidad, cae en pecado, cae en diferentes prácticas y se va detrás de otros dioses, a pesar de que Israel era un testigo inmediato de los milagros de Dios, del tremendo poder de Dios, de la mano poderosa de un Dios que los sacó de Egipto, que abrió las aguas del Mar Rojo para que atraviesen, tantos milagros y milagros que hizo a través de la historia del pueblo de Israel. Y aún así el pueblo de Israel se iba detrás de ídolos y de creencias, de dioses falsos. Entonces espiritualmente Dios sentía con respecto a su pueblo que su pueblo le había sacado la vuelta. Y hace esa comparación. Así como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Y Dios está manifestando que aún ama a su pueblo, que no lo dejó de amar, que siempre permaneció ese amor por Israel, a pesar, dice, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Israel mira a dioses ajenos. ¿Qué cosa significa dioses ajenos? ¿Qué podemos entender por dioses ajenos? Dioses que no son Dios, pues. Dioses que no son propios, que no son de ellos, que nunca fueron de ellos, que no tienen nada que hacer. Dioses de muchos tipos. Todos los pueblos de la tierra tienen diferentes dioses. Y todas las religiones en sí tienen algo parecido. Las religiones son creadas por los seres humanos que quieren buscar su propia manera de acercarse a un ser superior, según sus propios conceptos y su propia manera de ver las cosas. Pero el ser humano por sí mismo es pecaminoso. Sus pensamientos son limitados. Entonces, cuando el ser humano crea su religión, la crea con muchos errores. Y así el ser humano crea miles de religiones, millones de religiones. ¿Cuántas religiones pueden existir? Tantas como seres humanos hay. Porque cada ser humano puede tener su propia manera de conceptuar a Dios. Cada uno puede tener su propia manera. ¿Tú cómo te imaginas a Dios? Yo me imagino a Dios de esta manera. ¿Y tú cómo te lo imaginas? Yo me lo imagino de esta manera. Pero ¿cómo es Dios en realidad? ¿Pueden haber millones de realidades diferentes con respecto a Dios? ¿O es el Creador el que nos va enseñando cómo es Él en realidad? Y así creemos que así es. Y sin embargo, los seres humanos muchas veces somos tercos y decimos, no, a mí no me interesa conocer cómo es Dios. Yo quiero hacerlo como a mí me da la gana.
yo quiero tener mi religión como a mí me da la gana. Y Dios nos dice, no, no va a ser como a ti te da la gana. Las religiones como a ti te da la gana no te van a llevar a mí. Entonces Israel se fue así, dice, miran a dioses ajenos. Y mirar a dioses ajenos es ir en contra del primer mandamiento. ¿Dónde se encuentra el primer mandamiento? En Éxodo capítulo 20, y esa es ya tarea para la casa. Lean Éxodo capítulo 20 y ahí van a encontrar la lista de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Moisés, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en Éxodo capítulo 20. Y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero habíamos mencionado en otras oportunidades que tener dioses ajenos no solamente significa crearse dioses de religiones falsas por medio de ídolos, de tallas de madera, de estatuas, de piedras o de diferentes cosas físicas que los seres humanos pueden tocar. Esa es una forma de idolatría y es una forma de tener dioses ajenos, con falsas religiones. Pero hay otro tipo de idolatría que es igualmente destructiva y peligrosa. Y es cuando el ser humano pone cualquier cosa u otra persona por encima de Dios. Cuando los seres humanos ponen el dinero, la fama, el poder, los placeres o a otros seres humanos por encima de Dios, eso también es tener dioses ajenos delante de Él. Entonces, su propio pueblo Israel estaba transgrediendo esto y teniendo dioses ajenos delante de Dios. Entonces, vemos este tipo de transgresión. Y mencionan hasta el final del versículo 1, tienen dioses ajenos y aman tortas de pasas. ¿Qué son las tortas de pasas? ¿Serán como una especie de cake inglés? Como un tipo de panetón. De repente era así, y el hecho de comer tortas de pasas no es malo. No sabemos cómo eran exactamente las tortas de pasas que hicieran los israelitas en tiempos antiguos. El problema era que en las fiestas idolátricas, en las fiestas paganas, especialmente preparaban este tipo de tortas para ofrecérselas a los ídolos y ponerlas delante de los altares de los ídolos. Y participaban y bendecían a los ídolos, le dejaban un pedazo para el ídolo y ellos comían, participando de esta fiesta idolátrica, este postre de las tortas de pasas. Entonces, no es algo muy extraño el consumo de postres en determinadas festividades religiosas. Venía desde tiempos muy antiguos, pero si la festividad es una festividad idolátrica, obviamente este consumo de postres consagrados a ídolos, como lo leemos acá, es algo que no agradaba a Dios. Y quizás eso nos haga recordar cosas que pueden suceder incluso en la actualidad. Hay postres que son muy ricos y que los podemos comer durante todo el año, y hay postres que me gustan muchísimo. Pero si noto que hay algo que está asociado a una fiesta idolátrica, durante la festividad no lo como. No quiero comer nada que sea consagrado a ídolos. No quiero vincularme a ninguna cosa que yo sepa que está vinculado a algún tipo de idolatría que yo pueda percibir o intuir que desagrada a Dios. Entonces, nosotros vamos desarrollando nuestra conciencia. El apóstol Pablo nos decía, si tú sabes, si tú vas a comer carne, cómela nomás, no te das problemas. Pero si tú te enteras que esa carne fue consagrada a los ídolos, entonces no la comas. Entonces, ¿y yo cómo sé si una carne fue consagrada o no fue consagrada a un ídolo? En Europa antigua, en los tiempos del apóstol Pablo, en muchas carnicerías sacrificaban a los bueyes en un sacrificio a un determinado ídolo y después lo llevaban al mercado a vender la carne. El apóstol Pablo decía, si has comprado carne en el mercado y después la comes en tu casa y tú nunca te enteraste si fue sacrificada o no sacrificada, no te hagas paltas, no te hagas problemas. Disculpen por la jerga, no sé a dónde llegará el video. No te hagas problemas. Pero si tú te invitan a comer a un sitio y te dicen, sí, esto fue ofrecido a determinado ídolo, entonces ya por cuestiones de conciencia, al saberlo tú, ahí sí abstente de lo que es sacrificado a ídolos. Entonces vemos que esta conexión con postres y comidas a festividades paganas es algo que viene desde la antigüedad, pero que también lo podemos ver en tiempos modernos. Y lo vamos a saber distinguir cuando lo veamos de cerca, cuando suceda. Yo creo que todos lo podemos ver y lo podemos intuir. El versículo 2 continúa, ¿no? Oseas capítulo 3, versículo 2. Entonces
Oseas recibe el mandato de Dios de ir y tomar nuevamente a Gomer, a su esposa. Y en el versículo 2, Oseas dice: la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Entonces, Oseas tuvo la necesidad de comprar a su esposa. ¿Cómo sucedió esto? Que su esposa llegó tan lejos en su vida desordenada que llegó a caer en esclavitud. Es decir, con el tiempo se le acabaron los bienes materiales, las cosas en las cuales ella había puesto toda su seguridad, en las cuales ella se sentía segura, confiada, porque por ahí había juntado de repente unas cuantas ovejitas, le habían regalado un terrenito, había juntado aceite, granos y cosas, y estaba teniendo ciertas posesiones. Pero como dijimos, todos los bienes materiales son efímeros, se acaban, no duran mucho. Así como el pueblo de Israel muchas veces tuvo un poco de bendición que venía de parte de Dios, pero ellos lo atribuían y lo agradecían a los ídolos. Y las cosas materiales siempre te terminan. Y se le acabó a Gomer, se le acabaron las cosas. Y llegó a tal punto que no solamente cayó en la infidelidad, en la prostitución y en ese desorden de su vida, sino que terminó en esclavitud. En esclavitud, o sea que la vendían y estaba así, tirada en la calle ya como esclava. Y Oseas se fue a buscarla, como un hombre que ama a su esposa. Se fue a buscarla y la compró a su propia esposa y tuvo que pagar para comprar a su propia esposa. Dice que pagó 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. En general, lo que pagó Oseas por Gomer equivale aproximadamente a unas 30 monedas de plata. Era el precio habitual en tiempos antiguos para comprar a un esclavo en esa época. Pero nos hace recordar un poquitito al precio por medio del cual Jesucristo fue traicionado por Judas. Y no solamente Jesús fue traicionado por 30 monedas de plata, sino que Jesús, después de que fue traicionado, dio su vida en la cruz, y esto era para pagar un precio. Y el precio que pagó Jesús era el precio para comprarnos a nosotros. El precio fue su propia sangre. La sangre de Cristo fue derramada para comprarnos por un precio. Y ese fue el precio de nuestra redención. Redención o redimir significa comprar algo que ya te pertenecía a ti. Redimir, volver a comprar. La humanidad le pertenecía a Dios, pero la humanidad se vendió al pecado. Entró el pecado y el ser humano le dio la espalda a Dios y se fue detrás del pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice en el Nuevo Testamento. Pero Dios fue tan bueno y nos amó tanto que, siendo nosotros pecadores, envió a su Hijo para que su Hijo muera en la cruz. Y Jesús tuvo que experimentar un dolor tan grande y una circunstancia tan fuerte y tan extrema porque nos amaba tanto. Y el Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Tenemos también que aprender a reconocer qué fuerte es el precio que Dios pagó por nosotros. El precio no es poca cosa. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro 1, 18 y 19, nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, un poquito más adelante, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago por nosotros. Y Dios se va detrás de los pecadores con amor, siempre tendiendo lazos, estirando sus brazos y buscando maneras de que los seres humanos reaccionemos, buscando maneras de que nos enternezcamos, de que reconozcamos de que estamos en un error, de que necesitamos arrepentirnos, de que necesitamos pedir perdón, y que si nos arrepentimos y nos humillamos ante Dios y pedimos perdón, Dios nos perdona. Y podemos acercarnos nuevamente a un Dios de amor que siempre está ahí disponible para nosotros. Entonces, así como Oseas pagó por su esposa, recordemos lo que Dios pagó por nosotros. Y dice en el versículo 3, y le dije, Oseas le dice a Gomer, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces Oseas compra a su esposa, a Gomer, la lleva a su casa y le da un tiempo de restauración. Dice: no vas a conocer otro varón y ya no vas a caer en pecado, ya se acabó. Ya sufriste bastante, ya llegaste a tantos límites, mira cómo estás. ¿Cómo estaría Gomer en ese momento?
¿Cómo estaría en todo sentido, ¿no? ¿Cuál sería su apariencia? No lo sabemos, pero podríamos imaginar ya como la diferencia entre una persona que está plenamente bien en su casa, rebosante de salud, con su familia, y una persona que está tirada en las calles, como indigente prácticamente, de repente harapienta, sucia, y diferentes cosas. Oseas la toma, la lleva a casa. Pero Gomer, la esposa de Oseas, necesita un tiempo de restauración. Entonces Oseas le dice: ya no vas a caer en pecado, se acabó, ya no vas a ir detrás de nada, pero tampoco va a suceder nada, vamos a tener un tiempo para que sea restaurada. Dice: ni tomarás otro varón, no tomarás a nadie, y lo mismo haré yo contigo. Es decir, vamos a tomar un tiempo para la restauración, para tranquilizarnos, un tiempo para procesar todo esto que ha sucedido, porque lo que sucedió entre Oseas y Gomer no fue algo fácil y sencillo. No es que vamos, vienes a la casa, ya todo es lindo y todo acabó. No, tiene que venir un proceso entre ellos, como matrimonio, como pareja, un tiempo en el cual se empiecen a restablecer los nexos, los lazos entre ellos, un tiempo de purificación espiritual, un tiempo de purificación emocional y un tiempo de purificación física también, un tiempo de restauración. Eso puede suceder para nosotros como seres humanos en cualquier área de nuestra vida. Si hemos caído en debilidades o en pecados fuertes, nos acercamos al Señor y necesitamos ser restaurados también. Hay veces que hay personas que sirven a Dios, que participan en la iglesia sirviendo a Dios, que pueden ser pastores o pueden ser líderes, y por muy pastores o muy líderes que sean, de repente caen en pecado. Y de repente caen en pecado y están un buen tiempo pecando a escondidas, hasta que las cosas salen a la luz. Y cuando una persona, las cosas salen a la luz, entonces esa persona puede arrepentirse y ser restaurada. Hay personas que no quieren arrepentirse y que no quieren ser restaurados. Pero si una persona, un líder, un siervo de Dios o quien sea, quiere ser restaurado, existe un camino de restauración. Pero sería un error que sin que sea restaurada, antes de que sea sanada, ponerla rápidamente a servir de nuevo. Porque fácilmente puede caer de nuevo. Necesita afianzarse en el Señor, tranquilizarse, pasar un tiempo en el que sea reparado, que el Señor obre en su vida, para que nuevamente esté fuerte espiritualmente y para que ya no sea una presa fácil para el diablo en la próxima vez que el enemigo le quiera tentar o lo quiera tirar abajo. Entonces necesita un proceso. También emocionalmente, Gomer necesitaba curarse, Oseas también con respecto a ella, pero quizá también un proceso, en esos tiempos, un proceso de sanidad física. Si bien en aquellos tiempos no existían los recursos médicos que tenemos ahora, pero en esos tiempos también existían enfermedades, y también existían las enfermedades de transmisión sexual, como las existen ahora, y mucha gente fallecía por causa de enfermedades de transmisión sexual, diferentes enfermedades que hacían que las personas murieran. Y Dios, sabemos que protegía al pueblo de Israel, y que cuando las personas caían en impurezas eran aisladas un buen tiempo hasta que constara de que estaban sanas, y que cuando constara que estuvieran sanas podían nuevamente reintegrarse al grupo social. Entonces quizá también esta abstinencia de Oseas con Gomer permitía que la certeza de que Gomer estuviera bien, que estuviera sana, de que no tuviera ningún problema. Esto puede suceder también con respecto a las parejas y a los matrimonios. Hay veces que ya sea el hombre o sea la mujer, a veces son condescendientes con el pecado de la pareja. En nuestras sociedades, a veces cuando las sociedades son un poco machistas, se ve con naturalidad que los esposos varones le saquen la vuelta a la esposa, pero no se ve con naturalidad lo inverso. Entonces, muchas veces en algunos matrimonios el esposo le saca la vuelta a la esposa y la esposa sabe, pero lo deja ahí. No, que por los chicos o por la cuestión económica, mejor no fastidio, mejor lo dejo ahí. Pero hay una serie de consecuencias, enfermedades y cosas que pueden ser traídas al hogar. Y el esposo sale a la calle, se mete con otras personas y después regresa a la casa y quiere estar con su esposa. Y muchas esposas lo consienten. Pero ojo, que si un hombre cae en adulterio porque pecó metiéndose con otras personas y la esposa consiente y continúa con el esposo consintiendo a pesar de que el esposo está en adulterio,
Si la esposa consiente, la esposa también cae en adulterio. Está participando del pecado de su esposo. No está haciendo nada al respecto. Y tan grave es esto, que muchas veces las enfermedades que el esposo contrae en otro lugar, las trae al hogar. Y puede contagiar a la esposa o incluso a un hijo por venir con enfermedades muy serias. No ignoramos las enfermedades que se pueden contagiar con ese tipo. Entonces es necesario también un tipo de restauración en ese sentido. Si un matrimonio en nuestros tiempos es restaurado y alguno de los dos fue infiel al otro, entonces tienen que pasar un proceso también de asegurarse de que médicamente están bien. Análisis de ELISA, análisis y todas las cosas que te muestren de que ambos están sanos, están bien y que no van a afectar físicamente al otro, ¿no? Ahora, si se diera que ya se contagió de alguna enfermedad y el otro quiere tener misericordia, tendrá misericordia para acompañarlo en ese proceso de sanidad. Pero hay que ser muy responsables con ese tema de la restauración en esos casos. Continuamos, versículo 4. Entonces, en el versículo 3 se refiere específicamente a Oseas con Gomer. En el versículo 4 es con respecto de Dios con Israel. Dice, porque por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines. Es decir, Israel va a pasar también por un periodo largo de restauración. Tiempo muy largo en el cual no van a caer ya en idolatrías, no van a caer ya en incredulidad, ya no van a tener acceso a sus dioses falsos, pero también van a estar sin religión, van a estar sin sacrificios, van a estar sin su Dios un tiempo largo, hasta que Dios nuevamente trate con ellos. Dios no ha abandonado a Israel por completo, pero sabemos que en el año 722 a.C. los israelitas fueron arrasados por los asirios, por el imperio asirio. Toda la parte norte de Israel, todo el imperio, el reino del norte, o el reino de Israel, que estaba en ese tiempo separado del reino del sur, que era el reino de Judá, todo el reino del norte fue arrasado y dispersado por los asirios y nunca más se volvieron a recomponer. Hasta la actualidad no se han recompuesto y están desperdigados por el mundo. Pero va a llegar un día en que después del proceso que tiene Dios con respecto a ellos, y que no sabemos de qué manera están dispersos y no sabemos en qué pueblos de la tierra hayan israelitas dispersos, acá en Perú, en Argentina, en Chile, en China, en India, en África, israelitas por todo el mundo después de tantos años y de tantas generaciones, pero Dios nuevamente va a hacer algo maravilloso y lo vamos a leer con el versículo que sigue, ya un poco antes de acabar. Dice el versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y su bondad y a su bondad en el fin de los días. Entonces va a volver un día. Esto de acá, el libro de Oseas, fue escrito alrededor del año 730, entre el 750 al 710 a.C., antes de que sucedan las cosas. Era una advertencia al pueblo de Israel. Luego Israel fue arrasado y fue disperso. Pero había una esperanza puesta por Dios en su pueblo, en el pueblo de Israel, de que un día nuevamente volverían los hijos de Israel y buscarán a su Dios y que buscarán a David. David ya estaba muerto en esos tiempos, muerto físicamente. ¿Cómo iban a buscar a David? Al que iban a buscar es a su Mesías, a David su rey, al Mesías, a un descendiente de David que reinará sobre los israelitas, sobre los judíos y sobre la humanidad entera. Entonces, la mención en el versículo 5 sobre que todo esto se realizará en el fin de los días nos hace entender que estos son eventos que se van a dar en el futuro, en un futuro no muy lejano, en los eventos que en la Biblia conocemos como los eventos del fin, en los tiempos en que Jesús, cuando venga por segunda vez, reinicie un reino universal. Los israelitas van a buscar a Dios y van a reconocer por fin a su Mesías. Cuando Jesús vino por primera vez, su pueblo no lo reconoció y más bien lo rechazó. Pero sabemos por la profecía bíblica y por lo que leemos aquí en Oseas y por lo que leemos en toda la Biblia, que cuando Jesús venga por segunda vez, por fin su pueblo sí lo va a reconocer, porque Dios va a tratar con ellos y va a tener una manera muy especial de tratar. Vamos un ratito a Marcos capítulo 13, versículos 24 al 27.
en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 13. Marcos 13, 24 al 27. Ahí dice Jesús: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes, con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces dice la palabra y dice Jesús que Él va a juntar a sus escogidos cuando venga por segunda vez. De todos los rincones de la tierra, de los cuatro rincones de la tierra, de los cuatro puntos cardinales, va a juntar a su pueblo nuevamente y los va a reunir para Él. Van a haber tiempos muy difíciles aquí en la tierra, en un futuro no muy lejano. Va a haber un tiempo de gran tribulación y un tiempo donde la ira de Dios va a caer sobre un mundo lleno de maldad y lleno de pecado, y un mundo que necesita cambiar. Un mundo que ya no da para más por causa de la maldad. Y Dios va a tratar con el mundo durante un tiempo que se va a llamar el tiempo de la tribulación, que va a durar 7 años. Y en ese tiempo van a suceder muchas cosas catastróficas sobre el planeta Tierra, y aquí mencionan como que el sol se va a oscurecer, la luna, van a caer las estrellas del cielo, eventos cataclísmicos. Pero después de eso, y después de la batalla de Armagedón, y cuando se termine con el reino del anticristo, de eso que va a durar esos 7 años, Jesucristo viene por segunda vez. Y cuando Jesucristo venga por segunda vez y venga junto con todos nosotros, con sus santos y con sus ángeles, entonces el Señor va a empezar un nuevo tiempo, una nueva era sobre la tierra. Y no estoy haciendo ninguna propaganda a la nueva era, ni tenemos nada que ver con la nueva era. Estoy diciendo que va a empezar una nueva era, una nueva etapa en la humanidad. Va a empezar el reino milenial de Jesucristo. Los creyentes cristianos creemos y enseñamos en las iglesias de que Jesucristo viene por segunda vez, y que cuando venga por segunda vez va a tener un reino literal aquí sobre la tierra que va a durar 1000 años. La humanidad hasta ahora no soluciona los problemas del mundo, del planeta. Ningún gobierno ha solucionado las cosas, ni las va a solucionar. Ningún gobierno, ni de Estados Unidos, ni de Europa, ni de Perú, ni de Argentina, ni en ningún lugar, soluciona los grandes problemas de la humanidad. Y aunque tengamos ahorita un poquito de bienestar económico, hay mucha maldad, mucha delincuencia, mucha perversión, y las noticias que escuchamos por televisión son cada vez peores, y a nivel mundial. Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, cosas horribles que no las podemos ni reproducir. Y el mundo no mejora, está empeorando. Pero cuando Jesucristo venga a reinar por 1000 años aquí sobre la tierra, entonces ahí va a reinar con justicia, va a reinar Él personalmente, va a reinar con rectitud, y no va a ser permitida ya la maldad sobre la tierra. Y todo va a ser restaurado, y vamos a volver a tener aquí sobre la tierra las condiciones que existieron en los tiempos del paraíso terrenal, en los tiempos, como las cosas como Dios quiso que fueran. Y el ser humano va a estar cerca a su Dios, y nuestro Dios cerca al ser humano. Y las cosas van a ser totalmente diferentes. Y en ese tiempo Dios va a reunir nuevamente a los israelitas, a esa esposa infiel, a esa esposa que le sacó la vuelta, que le fue infiel y que no reconocía a su Mesías. Y todos nosotros juntos nosotros como la esposa de Cristo, nos vamos a unir a la esposa de Dios, a Israel, y todos juntos vamos a adorar a nuestro Dios y a nuestro Mesías. Entonces, para concluir lo que hemos leído el día de hoy, vamos a recordar que Dios nos ama, y Dios nos ama con un amor perdonador, con un amor restaurador. Dios nos perdona y Dios nos anima y nos exhorta a arrepentirnos, pero nos advierte de las consecuencias del pecado. Nos advierte de las consecuencias de nuestros pecados cuando estamos en una situación de la cual debemos salir. Entonces Dios nos disciplina con amor también. Pero Dios siempre lo hace todo amorosamente. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros con respecto al amor de Dios? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿Vamos a darle la espalda a Dios? ¿No lo vamos a tomar en cuenta en nuestras vidas? ¿O vamos a reaccionar? Yo creo que queremos reaccionar. Y por último, noten el tremendo amor de Dios para continuar amando a su pueblo, que él era infiel y que se iba detrás de dioses falsos. Y los continuaba amando, y los quería perdonar, y los quería restaurar, y buscaba las maneras de restaurarlo. Noten cómo era el amor de Dios. Ahora, ¿cómo quiere Dios
que nosotros amemos y perdonemos a los que nos ofenden. Y nosotros lo leemos en las Escrituras, ¿no? Lo leemos continuamente, pero no lo aplicamos. Como en la Biblia, el apóstol Pedro se acercó a Jesucristo y Pedro le dice a Jesús: Maestro, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarle? ¿Hasta 7? Y Jesús: Pedro, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y seguro que Pedro sacó su calculadora y 70 por 7, 490. Lo que Jesús le quería decir a Pedro era que todas las veces que un hermano te ofenda, que alguien te ofenda, te pide perdón, perdónale. En el Evangelio de Lucas, Jesús lo hace más extenso y Jesús les dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros también: si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces al día te dice: me arrepiento, perdónale. Pero ¿cómo somos nosotros en nuestros días? ¿O cómo es el ser humano? Alguien me hace una y se friega conmigo. Y si viene y me la hace por segunda o por tercera, a la tercera se acabó. No me la haces nunca más. Contigo hasta ahí nomás. Tú has muerto para mí. No aguantamos pulgas, no aguantamos ni una más. ¿Cómo es el amor perdonador de Dios? Siempre queriendo que nosotros perdonemos. En los colegios nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro, pero el Padre Nuestro no termina ahí donde termina, sino que continúa un poco más allá. Y Jesús dice que perdonemos a los demás así como Dios nos perdona a nosotros. Y que si nosotros no perdonamos, entonces Dios tampoco nos perdona. Y esa es una situación muy delicada. Si Dios es un Dios santo, infinitamente poderoso, y es el creador de todo el universo, y es el rey de todo el universo, y Dios perdona nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien que nos ofende a nosotros? Entonces recordemos el tremendo amor restaurador y perdonador que tiene Dios. Y con qué amor quiere Dios que amemos a los demás. Qué fácil es amar a aquellos con los que no hay problemas. Qué fácil es amar a aquellos con los que todo es lindo. A las personas que caminan a nuestro ritmo. Las personas que se llevan bien con nosotros y que nos dan en la yema del gusto y que todo anda parejito con nosotros. Con esas personas es fácil amarlas. Pero si las personas nos contradicen o no dicen lo que nos agrada, o nos ofenden, o hacen cosas que no nos gustan, o incluso nos agreden, o nos calumnian, o nos insultan, a esas personas Jesús también quiere que las ames. Pero no, a esas personas yo no las quiero amar. Entonces Jesús nos dice que es fácil. Si amas a los que te aman, eso lo hace cualquiera. Hasta un incrédulo, hasta un pecador ama a los que le aman. Pero la gran diferencia es que transformados por el amor de Cristo, debemos amar a los que no nos aman. A aquellos que son cargosos y espesos con nosotros. Aquellos que nos hacen la vida imposible, debemos amarles. Y si nos ofenden, tenemos que hacerles conocer en qué nos han ofendido, para darles la oportunidad de que se arrepientan. Y si no se arrepienten, los perdono, obviamente que pongo barreras de protección para que no me sigan ofendiendo. O sea, una persona que me agrede, yo no tengo que permitir que me siga agrediendo siempre. Pero debo amarla en el amor de Cristo, debo perdonarla y luego, si es necesario, cuidar y proteger mi vida también, proteger a los míos. Y Dios quiere que tengamos un amor como el amor de Cristo y como el amor de Dios hacia nosotros, y un amor perdonador. Cuando leemos los libros de la Biblia, un libro tan antiguo como el libro de Oseas, que fue escrito más de 700 años antes de Cristo, de hace 2700 años, pero vemos que tiene que tener una aplicación práctica en nosotros. Si toda la Biblia completa no tuviera una aplicación práctica en nosotros, no tendría sentido. ¿Para qué la leemos? Pero es todo lo contrario, sí tiene una aplicación práctica en nosotros. Y Dios quiere que apliquemos lo que hemos aprendido. Si Dios fue capaz de amar así a su pueblo y ejemplarizarlo a través de la relación de Oseas con Gomer, Dios quiere también que eso cale fuerte en nuestros corazones. Que sepamos que nosotros somos perdonados por Él, que es un Dios santo, que nos ama. Y que no importa lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos nos perdona. Y que también quiere que nosotros amemos y que también perdonemos. Que nos soportemos los unos a los otros. Porque así son las iglesias, pues. La iglesia está llena de pecadores arrepentidos. Y no somos perfectos. Y es importante que nos amemos, que no desestimemos a nadie y que salgamos adelante. Muy bien, ahí nos quedamos el día de hoy. El próximo domingo continuamos con Oseas capítulo 4.